Muy buenos días a todos y todas. Muchas gracias por la presencia. No voy a citar ya las instituciones por una cuestión justamente de tiempo, para ahorrar tiempo. Les agradezco el tiempo y la buena predisposición para debatir sobre este proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados que tenemos en nuestra Cámara ya en el estadio de estudio en comisión. Nosotros somos de la Comisión de Legislación. También están participando asesores y técnicos de otras comisiones asesoras de la Cámara de Senadores. Estamos muy interesados en escuchar las distintas opiniones, las distintas perspectivas y a los representantes de los distintos intereses que convergen en relación a este proyecto. Así es que les doy la más cordial bienvenida. Por una cuestión de buena organización, les ruego que traten de acotar a 5 minutos sus exposiciones, porque en serio a las 11 empezamos una extraordinaria muy importante sobre este conflicto que nos afecta a todos, que es el conflicto de los camioneros. Entonces no vamos a poder ir más allá de las 11, no es que querramos censurar algún debate, sino por una cuestión de tiempo. Entonces, les ruego que limiten a 5 minutos sus exposiciones como máximo, y entonces de esa manera vamos a tener la posibilidad de escuchar a todos los sectores. Si hay alguna cuestión que de repente molesta y demasiado quieran contestar, les pido por esta vez que se aguanten, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a los debates, a las confrontaciones de ideas, de discursos, pero en este momento no tenemos el tiempo para aquello, y a nosotros nos interesa como comisión y a las más comisiones escuchar las distintas perspectivas sobre este proyecto. Y yo arbitrariamente voy a ir concediendo ya la palabra con la doctora Patricia Vega, que es nuestra directora de comisión. Entonces, voy a ir concediendo el uso de la palabra a las instituciones y después finalmente a los gremios, y vamos a ver qué tiempo tenemos en todo caso después para alguna eventual segunda participación de instituciones y personas. Entonces, quiero empezar escuchando al o la representante del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Por 5 minutos, por favor, si se presenta, nos explica cuál es la función que cumple en el Ministerio y escuchamos atentamente la posición. Sí, muy buenos días, senador, y muy buenos días para todos los miembros de la reunión. La posición del Ministerio de la CIE está basada en un dictamen de asesoría jurídica anteriormente del año 2017, ¿verdad? Nosotros como institución... Su nombre, por favor. ¿Cómo? Su nombre, por favor. Sí, perdón, licenciado Zacarello, Cristian Zacarello, disculpe. Muchas gracias. Nosotros como institución no oponemos a la inclusión de los ingenieros agrónomos como en esta ley de agrimensura, porque no corresponde. Yo les paso sucintamente a explicar en base al antecedente que elaboró asesoría jurídica en el 2017. El decreto de 12 de julio de 1910, que es el que se quiere actualizar ahora, enumera en su artículo primero: las operaciones de mensura, deslinde y mejoramiento de los terrenos serán practicadas por ingenieros civiles y agrimensores diplomados. En ningún momento fueron incluidos ellos. Ignoro si ya existían como profesiones en ese entonces, pero fueron excluidos. La ley de 979/64, que reglamenta el ejercicio de los profesionales ingeniero, arquitecto, agrimensor, topógrafo, en su artículo primero expresa: el ejercicio de las profesiones de ingeniero, arquitecto y agrimensor o topógrafo se regirá por la disposición de la presente ley. Y en su artículo segundo señala: las profesiones de ingeniero en sus distintas especialidades, la de arquitecto y la de agrimensor o topógrafo, solo podrán ser ejercidas por personas con título habilitante expedido por la Universidad de la República. Dispone también asimismo en el artículo 7 que el Ministerio de Obras Públicas llevará un registro de los profesionales de ingeniería, arquitectura y agrimensura con títulos habilitantes, a que se refiere el artículo segundo. Y ahí quiero recalcar que el registro de obras públicas se abrió en el año 69, cuando que en el año 65 el Ministerio de Agronomía, de Agricultura, tenía habilitado el registro de ingeniero agrónomo,
en virtud perdón, un ratito, de la ley 836/1962 de los ingenieros agrónomos que regula su profesión. Y en esa ley, tácitamente, en su artículo 8, dice: quedan asimismo facultados los ingenieros agrónomos en concurrencia con profesionales de otras especialidades. En concurrencia. Inciso F. Efectuar estudios topográficos de propiedades rurales destinadas a la explotación agrícola. Más nada, eso dice su ley, no lo decimos nosotros. Entonces, basado en eso es que Asesoría Jurídica había emitido ese dictamen por el cual se había suspendido la inscripción de los ingenieros agrónomos en los registros de obras públicas. Esa es nuestra postura, señor senador. Muchas gracias, licenciado. Muy clara su explicación. Concedemos ahora el uso de la palabra al representante del INDER. Sí, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Justamente con la ingeniera Ana Benítez hemos estado debatiendo suficientemente sobre este tema. Tu nombre, por favor. Yo soy la abogada Gail González Yaluf. Muchas gracias. Soy la presidenta del INDER y estamos permanentemente trabajando en el tema de agrimensura y de mensuras judiciales y todo eso. Consideramos por nuestra parte, tenemos por supuesto gente capacitada que pueda seguir haciendo ese trabajo y hemos emitido un dictamen en ese sentido a la comisión cuando nos pidieron, a la comisión de codificación cuando nos pidieron el informe. Acá la doctora Bisócero va a explicar un poquito el tema respecto a las mensuras judiciales, que es lo que más nosotros impulsamos desde el INDER para la regularización de la tierra. Porque si no tenemos inscrito una fracción fiscal a nombre del INDER, no podemos dar título. Entonces, siempre necesitamos ese trabajo desde el INDER. Y un gusto verla al ingeniero Pankov. Mucho gusto, ingeniero. ¿Cómo está? Tanto tiempo. Gracias, doctora. ¿Cómo está? Felicidades. Gracias, ingeniero. Entonces, yo quiero aprovechar ahora para saludarle. Espero que la abogada Natalia Bisócero haga un hincapié en el tema de las mensuras judiciales, que es lo que nos tiene a nosotros un poco preocupados. Denise, un poco, por favor, explicado, porque yo ese tema técnico lo manejo mucho. Permiso. Buenos días. ¿Qué tal? Mi nombre es Natalia Bisócero, soy abogada. Buenos días. La escuchamos atentamente. Sí, estuvimos verificando el proyecto y siempre tenemos, ¿verdad?, el interés institucional de resguardar la existencia de excedentes fiscales, ya sean aislados o que correspondan a propiedades privadas. Y en ese sentido, ¿verdad?, el proyecto de ley trata de resguardar eso en el sentido de que incluso se detalle la forma en cómo se dio la existencia del excedente, ¿verdad? Yo creo que ahí a lo mejor de repente, haciendo un análisis un poco más pormenorizado de lo que es la ley en sí, podríamos tener un panorama un poco más claro, pero por lo menos me parece, a mi parecer está correcto, ¿verdad? Porque evitaríamos que se siga dando lo que actualmente se está dando, que se transfieren inmuebles con la inclusión de los excedentes dentro de las propiedades privadas. Y en este caso, el agrimensor se ve obligado a detallar de qué manera se produjo el excedente, si es que es por algún error técnico, alguna mensura anterior mal realizada, de repente alguna diferencia en lo que es la ocupación con el título, y por lo menos en ese sentido creo que en gran parte está bien dentro de todo, ¿verdad? Siempre yo haría un poco más de hincapié en la forma en cómo se hace la toma de razón, tanto en el Servicio Nacional de Catastro como en la Dirección General de los Registros Públicos, en el sentido de que esto se haga ya a nombre del INDER cuando son inmuebles pertenecientes a áreas rurales, ¿verdad? Que es algo que hoy en día muchas veces no se hace
no se empadronan los excedentes a nombre del INDER y quedan incluidos dentro de los títulos de propietarios privados, ¿verdad? Eso es lo que siempre queremos resguardar un poquitito como INDER. No sé, la parte técnica, la ingeniera Ana Benítez es la directora del SIGA, que es la dependencia técnica del INDER encargada de analizar todo lo que son los títulos patrimoniales, todo lo que son denuncias de excedentes fiscales, si de repente existe o no una superposición con algún inmueble de propiedad privada. No sé si es que hay algo más que ella podría acotar. Discúlpeme, doctora, Sí, sale entrecortada, tengo problema de conexión, pero no entendí si Linder está de acuerdo o no con este tema central de la discusión, que es la inclusión o no en la ley de los ingenieros agrónomos para que puedan realizar trabajo de agrimensura. ahí le quiero dar la Disculpe palabra. la interrupción. Muy buenos días, yo soy Ana Benítez, ingeniera agrónoma. Estoy como directora en el área de Sistema de Información Geográfica. Nosotros realizamos este estudio con la presidenta acerca de la ley y nosotros creemos en común acuerdo, ya en la nota presentada al Parlamento con la presidenta, claramente dice que ella apoya este proyecto. Yo quiero partir de la ley 836/62 en su decreto 5131, que dice que reglamenta el ejercicio de la profesión de ingenieros agrónomos, y en el artículo 20 aclara taxativamente que el Instituto de Bienestar Rural, hoy INDER, no dará curso a ningún proyecto de colonización privada que no cuente con los informes técnicos pertinentes emanados por los ingenieros agrónomos. Esta situación no se puede simplemente reducir a una simple medición, no se puede simplificar a una simple medición. Hay que tener en cuenta diferentes factores. El ingeniero agrónomo está capacitado plenamente para realizar los ejercicios de agrimensura. Es por eso que nosotros claramente con la presidenta decimos de que este proyecto sí va a ayudar a disponer de más mano de obra capacitada, justamente porque esta es la institución que está comprometida en regularizar los títulos de propiedad, está comprometida con la reforma agraria. Y es sabido de que el profesional ingeniero geógrafo es bastante reducido en comparación a la gran demanda existente y no es aplicable a nuestra realidad hoy día. Y nosotros somos los más afectados como institución que trabaja directamente en el área de titulación de tierras. Muy Es bien. por eso, sí. Muy bien, muchas gracias, ingeniera, también a la presidenta del INDER por estas informaciones. Continuamos y les pedimos que continúen con nosotros, por favor. Concedemos ahora el uso de la palabra a la representación de la directora del Servicio Nacional de Catastro, y antes de concederle el uso de la palabra, quiero agregarle una variable para complicarles más. ¿Cómo, a ver, desde Catastro, cómo están mirando este proyecto en cuanto a su afectación o no a los municipios? ¿Cómo está afectando esto a los municipios? ¿Tiene que ver algo que ver con eso, su capacidad de control territorial, porque sabemos que la rectoría territorial ejerce en los municipios? Bueno, ¿este proyecto de ley afecta en alguna medida la competencia o capacidad de recaudación? ¿Va a afectar la capacidad de recaudación de los municipios? Si nos pueden ilustrar desde Catastro, si es que escuchamos atentamente. Buen día, presidente. Le saluda Delia Candia, la jefa del departamento jurídico. Por una cuestión de conexión voy a evitar abrir la cámara ahora. Justamente queríamos explayar este punto sobre que nos preocupa y nos queremos ocupar del uso que se le va a dar a una operación técnica
como es la mensura, para que solamente se limita a determinar la extensión de un título y no puede alterar el origen, ¿verdad? No puede alterar el origen. Y el artículo 4 determina varias funciones que va a tener la mensura cuando eso no está estipulado dentro de nuestro ordenamiento jurídico, ¿verdad? Hay situaciones que hay otros procesos que se deben realizar, ¿verdad? Entonces, la mensura no puede ser considerada como un fin en sí misma, pasando por alto otras normativas existentes, como es la Ley Orgánica Municipal, el Código Civil y el Código Procesal Civil, ¿verdad? No puede ser utilizada la mensura como un modo de adquirir la propiedad, ¿verdad? También consideramos el uso que se está haciendo en la ley, habla de loteo cuando la ley orgánica municipal en el artículo 239 usa el término loteamiento, por ejemplo. Entonces, esa disparidad de criterios y también las facultades que son otorgadas a la municipalidad por la ley orgánica 3966. El fraccionamiento y el loteamiento son competencias municipales y tienen un alcance impositivo porque son impuestos, se cobran impuestos al fraccionamiento, al loteamiento y demás, ¿verdad? Entonces, lo que se le puede estar cercenando las facultades propias de los gobiernos locales como administradores de su territorio al privarle de ellos, al tener esos ingresos, ya que con la mensura se va a hacer los fraccionamientos o lotamientos, ¿verdad? Entonces, quizás lo que puede pasar es que siendo la ley orgánica municipal una ley especial, o sea, este anteproyecto puede estar derogando ciertas facultades de las municipalidades, ¿verdad? También es un punto importante cuando habla el artículo 8 sobre el loteo, dice, sobre el loteo de un inmueble privado o público de dominio privado, entendido como toda división o fraccionamiento destinado a habilitación de parques industriales. Los parques industriales deben ser aprobados por el Ministerio de Industria y Comercio según la Ley 4903 de 2013. Entonces, si con la mensura se va a habilitar parques industriales, entonces eso es competencia del MIT. Además, se va a obviar si esa ubicación de ese parque industrial va a ser dentro de una zona fijada dentro del municipio, porque la ley orgánica, o sea, porque la norma te dice que las municipalidades deben determinar la zona en que se va a estar los parques industriales, ¿verdad? También una cuestión importante es la estructura de la ley. La ley crea, concede, sanciona derechos y obligaciones a la par que regula ya procedimientos y las relaciones que nacen de los mismos. Esta ley va regulando el capítulo de la mensura que está en el Código Procesal Civil del artículo 656 y siguientes. Es decir, que la ley se reglamenta por una ley, otra ley, y sin embargo en el artículo 31 dice que el MOP se debe reglamentar. ¿Y por qué decimos que va reglamentando? Porque ya va hablando en sus artículos de cómo se va a presentar los requisitos para el inicio de la mensura, forma de presentar los informes y va estableciendo funciones el MOPC. Eso ya está en el Código Procesal Civil. Y por último, o sea, consideramos también que es importante conocer la posición de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, para concluir, la mensura, que es una operación técnica, no puede implicar la modificación del objeto del inmueble y la creación de nuevas parcelas. Podría, de aprobarse la norma, establecerse procesos de acción de inconstitucionalidad. Se estaría privando al municipio de recibir recursos que le fueron establecidos en su ley orgánica, como el impuesto al fraccionamiento. Se estaría dándole a la mensura una función para la cual no fue concedida y se estaría dejando de lado los mecanismos establecidos en la norma para dar verdaderas soluciones a las cuestiones de título y el uso de términos difusos y contrapuestos a lo establecido, ahora como el caso de loteo y lotamiento. Eso por la parte jurídica que desde el Servicio Nacional de Catastro, y me gustaría que Milner nos dé una parte de la cuestión técnica, si nos permite, presidente. Sí, muy buenos días. Les saluda Milner Estigarribia, actualmente coordinador técnico del Servicio Nacional de Catastro. Nosotros tenemos varios inconvenientes a la hora de los procesos de la mensura judicial, de que justamente ya tuvimos casos de loteamientos, tuvimos casos de unificaciones. Días pasados tuvimos un problema en donde el municipio no fue notificado en una unificación
y se unieron varios títulos, pero había un excedente municipal y a consecuencia de esa mensura judicial sufrieron un desalojo masivo, casi 40 familias en la zona de Alto Paraná. Entonces, en vez de dar garantías, es como que se vuelve una herramienta que puede ser mal utilizada y en vez de que nos dé realmente soluciones en el tema de la seguridad jurídica de los títulos, va a crear mucho inconveniente de repente en algunos aspectos, principalmente cuando se sale del concepto de lo que es la mensura judicial propiamente dicha. Entonces es una preocupación de parte de nosotros del Servicio Nacional de Catastro, no cuidar esos detalles y principalmente la participación de los municipios. Estamos en la ley tributaria, la 620, está contemplado el tema del impuesto al fraccionamiento y prácticamente la pregunta sería cómo quedarían esos tributos a la hora de hacer una mensura judicial, ¿verdad? Si hay participación o no de los municipios en ese aspecto, porque nosotros estamos pidiendo, conforme a lo que dice la ley orgánica, la aprobación correspondiente de cualquier mutación existente dentro del territorio de cada municipalidad, como constitucionalmente ellos realmente tienen el tema de la gobernabilidad propia en su territorio, ¿verdad? Y toda la parte administrativa sí o sí también ellos tienen competencia. Entonces es una preocupación que nosotros tenemos desde el punto de vista técnico, que normalmente a la hora de haber una mutación, ya sea de fraccionamiento o unificación, pedimos el tema de la participación del municipio, quienes son los que conocen su territorio y tienen sus planes de ordenamiento territorial también algunos de ellos, ¿verdad? Entonces esa es la preocupación que nosotros tenemos de parte de la parte técnica propiamente dicha del Servicio Nacional de Catastro. Muy bien. Perdió la conexión, parece. No me quedó claro, doctora, sí, la postura de Catastro, que es muy importante esta información adicional que hace al fondo de la cuestión también, esto que tiene que ver con la probable afectación de competencias propias de los municipios. Este es un tema que no ha salido a la palestra y vamos a tener muy en cuenta también. Pero no me quedó claro cuál es la postura de Catastro sobre esta cuestión de incluir o no a los ingenieros agrónomos en la ley. La postura es la misma que tiene el Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Acompañamos esa posición. Y sí nos gustaría, presidente, y disculpe, hacer hincapié en este punto, a partir del artículo 4 de la ley, ¿verdad? Que se pueda estudiar y ver lo que puede acontecer, ¿verdad? Y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Realmente muchas gracias. Bien, continuamos con la representación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción. Muy buenos días, señores senadores, miembros de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo. Soy el ingeniero Oscar Alfonso, director de la carrera de Ingeniería Geográfica y Accidental de la Facultad de Ingeniería, y por recomendación del señor decano, entonces estoy en alusión a la palabra y su representación. Para explicar un poco, nosotros habíamos hecho un exhaustivo análisis de la situación y hemos presentado eso al Senado, ¿verdad? Al presidente del Senado y a las comisiones referente a los resultados de este estudio. Y quiero apuntar específicamente a la idoneidad en la formación tanto del ingeniero geógrafo como del ingeniero agrónomo. Y decir específica y taxativamente que el ingeniero geógrafo de la Facultad de Ingeniería, la cantidad de horas de formación tiene... Yo entro con mi 24 con mi internet. Sin embargo, la formación del ingeniero agrónomo, nosotros específico. Perdón, ingeniero. Disculpe, ingeniero, perdón, mil disculpas. Les ruego, por favor, a los que no estén en uso de palabra, que apaguen sus micrófonos, porque interrumpen. Además de tener una conexión de internet lamentable, si al mismo tiempo se interrumpe al que habla, se complica mucho más. Por favor, les ruego, por favor, apaguen sus micrófonos los que no estén en uso de la palabra. Adelante, ingeniero, y mil disculpas nuevamente. Sí, bueno, continuando, repitiendo un poco lo que había dicho inicialmente.
Mi punto específico es sobre la idoneidad y la competencia que tienen ambas disciplinas, ¿verdad? Antiguas ya y muy respetadas en sus ámbitos. Pero quiero decir que la formación del ingeniero geógrafo ambiental actualmente tiene una cantidad de horas de 1624 de las troncales, y vemos nosotros a través del estudio que hicimos, vemos que los autónomos en su formación de temas referentes a topografía tienen solamente 60 horas. O sea, estamos hablando de 1624 horas de formación contra 60 horas. Eso en la parte troncal. Y luego tenemos, en optativas, tenemos 300 horas de formación que nos suman 1924 horas de formación en el tema de topografía, agrimensura y afines, dando un total de 128 créditos sobre ese tema. Y sin embargo, el ingeniero agrónomo tiene 70 horas troncales, como dije, y tiene 90 horas optativas, aquellos que optan por la orientación de suelo solamente. Entonces, en ese caso, si tomara la orientación de suelo, sumaría 90 horas más, serían 150, que daría 10. Es decir, estamos hablando de 128 créditos en la carrera geográfica contra 10 créditos en el tema de agronomía. Yo no quiero menoscabar el tema, digamos, cada disciplina tiene sus especificaciones, tiene su orientación. Entonces, solamente recalcar esto, ¿verdad? La identidad que cada uno de ellos tiene en su formación académica. Y eso es lo que nosotros consideramos que podría ser algo muy negativo en el proceso de consolidación de la tierra, de los derechos, ¿verdad? Porque también hay que considerar en la agrimensura, que no es para la topografía. La agrimensura está basado en dos componentes: la parte técnica, que es mediciones de tierra, todo el para realizar la medición, pero también están los jurídicos, y en ese sentido nosotros tenemos formación en el régimen jurídico de la tierra y legislación, que son las patas principales también de esta agrimensura. Entonces, sí, es una combinación de ambas cosas, porque lo que hay que salvaguardar son los derechos reales de los propietarios y también el derecho de posesión que tienen ellos sobre estos inmuebles. Y si hay, digamos, personas no formadas en estos ámbitos, en estas dos áreas, yo creo riesgo todo el andamiaje legal y de tenencia y de posesión. Y eso es lo grave de esta situación, porque entiendo que la económica tiene ese componente de formación en cuanto a los derechos reales, a normativas y a estos derechos reales. Bueno, esto principalmente quería comentar y compartir con los presentes sobre la postura de no estamos a favor de la industria por los aspectos agrícolas. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, ingeniero. Voy a leer la lista de cómo está la lista para el uso de palabra, de tal manera que si hay alguna asociación o algún profesional que no esté incluido o incluida en la lista, que se comunique con la doctora Vega y para que puedan ser agregados. Tengo presidente de la Asociación de Geógrafos del Paraguay, presidente de la Asociación de Agrimensores del Paraguay y presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos y Topógrafos. Esta es la lista que tengo. Ahora, entonces, corresponde el uso de palabra al presidente de la Asociación de Geógrafos del Paraguay, ingeniero geógrafo Luis Kessnel, según la lista que tengo. Sí, buen día a todos. Gracias, senador. Buen día a usted y a toda la platea. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien, sí. Muy bien.
Bueno, a mí me pidieron que ser concreto y conciso. Y por ello voy a remitirme. Acá hay dos posturas claras. Una es la nuestra, la de los geógrafos y agrimensores, de la no inclusión de los ingenieros agrónomos como competentes en agrimensura. Y la otra postura es contraria, ¿verdad? Y promovida por los ingenieros agrónomos. Bueno, voy a hablar de la fundamentación de ambas posturas, ¿verdad? La nuestra se fundamenta en la idoneidad del profesional, que clara y brillantemente los miembros de la academia ya han expresado la diferencia en carga horaria y los créditos académicos que eso representa. Entonces, contundentemente podemos decir de que los ingenieros agrónomos no son idóneos para ejercer la agrimensura. En cuanto a la fundamentación de la contraparte, quiero aclarar antemano que yo no tengo en absoluto nada en contra de nadie de ninguna profesión. Respeto a todas y cada una de ellas y a las personas, obviamente, como ciudadanos que somos, ¿verdad? Sino que quiero decir de que hay que fundamentar en verdades, en cosas concretas, no tratar de inducir al engaño. Y sí, señores, digo engaño, porque el argumento principal de los ingenieros agrónomos, y está plasmado en todas las documentaciones que ustedes ahí, los señores senadores, tienen, es el artículo 8, inciso F, de la ley del ejercicio de la profesión del ingeniero agrónomo, ley número 1836 de 1962, que dice: se establece como facultad del ingeniero agrónomo efectuar estudios topográficos a propiedades rurales destinadas a la explotación agrícola. Punto suspensivo. ¿Y qué dice detrás de esos puntos suspensivos que se olvidaron de escribir? En concurrencia con, eso dice, en concurrencia con profesionales de otras áreas. Entonces, queridos asambleístas, vemos de que efectivamente esa ley le otorga facultades para estudiar topográficos, y eso significa mediciones de campo al respecto de el fin que promueve la agronomía, que es la producción agrícola, ¿verdad? No así a efectuar trabajos de agrimensura. En ninguna parte de esa ley se menciona siquiera el término agrimensura. Sin embargo, basándose en ese artículo, al pie de todas estas datos que tienen ahí en senadores, dicen, por lo tanto, los ingenieros agrónomos son competentes en agrimensura. O sea, ahí radica el engaño. ¿Y dónde está lo más grave aún? Que muchas instituciones oficiales alegremente le hacen firmar eso a los representantes. Eso sí es grave, como el caso de la nota presentada por el INDER, como el caso de la nota presentada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y digo más, bien también explicaron acá que a topografía no es sinónimo de agrimensura. No voy a profundizar en eso. Solamente en explicar que los actos de engaño se producen cuando se presenta una información falsa o incorrecta sobre un servicio determinado. De manera general, se trata de presentar determinadas características que el servicio no tiene y que induce al error de los usuarios. En este caso, al error de los señores senadores.
en la apreciación de la información. Y esto que estoy leyendo se encuentra también dentro de las documentales que tienen ahí los honorables senadores en el documento presentado por la FIUNA, que les invito a todos a que lean in extenso. Es un material muy didáctico, muy bien preparado y esclarecedor sobre todo. Y por último, ¿en qué incurriríamos con la posibilidad de que se apruebe con la inclusión del ingeniero agrónomo en el ejercicio de la profesión de la agrimensura? Incurriríamos en la competencia desleal. Constitucionalidad consecuente. El artículo 107 de la Constitución Nacional establece los parámetros para el desarrollo de la libre concurrencia en el mercado y se explaya en eso también ese documento de la FIUNA presentado. Por lo tanto, señor senador, puedo decirle también a continuación de que en ningún país de la región los ingenieros agrónomos pueden hacer y ejercer la agrimensura. Eso también hay documentación vasta al respecto para apelar, para indagar. Y, en fin, apelamos a que prime la cordura y la razón y la honorable Cámara de Senadores reencauce y corrija el grave error que se cometió en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Por lo demás, todo. Muy buena jornada para todos. Muchas gracias, ingeniero, muy amable. Se agregaron a nuestra lista representación del Ministerio de Agricultura y de usuarios de catastro. Voy informando para que aquellos que todavía no estén incluidos puedan pedir su inclusión. Ahora concedemos el uso de la palabra al presidente de la Asociación de Agrimensores del Paraguay, topógrafo Alfredo Pancón. Su micrófono, por favor. Sí, buenos días, senador. Buenos días a todos los participantes. Yo soy Alfredo Pancón, presidente de la Asociación de Agrimensores del Paraguay. Estamos acá muchos colegas. Nuestra postura, senador, también es coincidente con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y con nuestros colegas de AGEPA, en el sentido de que nosotros creemos que los ingenieros agrónomos no son idóneos para ejercer la agrimensura. Digamos que ellos hacen uso de la topografía para proyectos específicos relacionados con su profesión misma, ¿verdad? O sea, relacionados a la agricultura. Sé que trabajan en proyectos de regadío y en proyectos de canalización, lo cual es congruente, ¿verdad? con lo que estudian. Y entonces nuestra cuestión, sin embargo, la gente que se dedica, los profesionales de la topografía de este país, se dedican a los que ejercen la agrimensura, tienen otra responsabilidad inclusive. Quiero recordarle a todos, ¿verdad?, que el producto de una mensura judicial, normalmente eso va a terminar en un título de propiedad. O sea, es un derecho real. Pero una medición, ¿verdad?, para determinar, no sé cuánto abono se va a poner por hectárea o cuántas semillas se va a usar, y no tiene el mismo efecto posterior. Entonces, nosotros creemos que no es adecuado. Creemos que están usurpando incumbencias de otras profesiones, y nosotros creemos que eso no es posible, señor senador. Por dar una asignatura en la facultad o una o dos asignaturas en la facultad, no se puede ejercer una profesión, ¿verdad? Porque con ese criterio, señor senador, todos los egresados de ciencia geográfica o de ingeniería civil
en los primeros cursos de la carrera se da una asignatura que se llama química. Entonces quiere decir que nosotros podríamos presentar un anteproyecto de ley para que el Senado nos autorice a nosotros a hacer medicamentos. Y eso sería un absurdo total. Sería absolutamente ridículo pretender hacer eso. Entonces, creemos que acá se aplica aquello de zapatero a tus zapatos. Y nada más, senador, esa es nuestra posición. Le agradezco mucho por el tiempo. Muchas gracias, don Alfredo, muy amable. Ahora corresponde al presidente de la Asociación de Ingenieros Agrónomos y Topógrafos, ingeniero John Samaniego. Ingeniero Samaniego. Muy buenos días. Buenos días. Voy a prender mi cámara por cuestión de conexión. Voy a apagarlo nuevamente enseguida porque no tengo muy buena conexión, así como usted mismo ya lo ha manifestado, senador, para todos las salutaciones correspondientes. Y voy a lo siguiente, directo al grano, como todos los gorgojos. La Asociación de Ingenieros Agrónomos y Topógrafos y Evaluadores, que estamos nucleados en un grupo en donde estamos trabajando en todo lo que es la parte de topografía, mediciones de campo, así como dicen los que me precedieron la palabra. Hacemos agrimensura desde el inicio de nuestras tareas laborales, desde la preparación de suelo hasta la cosecha. Es cierto, pero nuestra profesión, así como su ley lo dice, la 836 del año 62, es inclusive antes de la 979 del 64, bien expresa nuestra ley en su artículo 8 que debemos de trabajar para la topografía, hacer la topografía, las mediciones topográficas. Y así como ha manifestado la persona que me han precedido, en concurrencia con otras especialidades. La aclaración para los demás componentes de esta conferencia es que la especialidad con la que estamos hoy en día cotejando los trabajos de agrimensura en la parte topográfica y en medición y elaboración de planos georreferenciados, ha aparecido recién la universidad en el año 2008 y tienen una ley del año 2015 por la simple prelación de leyes. Y valga la aclaración, en uno de los memorándum del Ministerio de Obras Públicas, al ingeniero Jorge Ramos Ojara, lo han incluido después más de un año de hacer los requerimientos judiciales correspondientes y han concluido en un memorándum de que debe ser incluido por la 979/64, porque dice ingenieros en sus distintas especialidades. A eso nos remitimos los colegas que estamos trabajando en esto. Además, solicito a la gente de Catastro si pueden mencionar con la cantidad de expedientes que manejan, si la cantidad de 200 geógrafos actualmente que ha egresado de la Facultad de Ciencias Geográficas y Ambientales es suficiente para elaborar la cantidad de documentos, así como lo han expresado, inclusive el presidente de la Asociación de Agrimensores lo ha expresado, de que es muy importante que los títulos de propiedad estén bien ubicados dentro de lo que es el terreno de la República del Paraguay. Y nosotros tenemos la suficiente
cantidad de experiencia y la formación en la Facultad de Ciencias Agrarias, en donde hoy en día no solamente manejamos las herramientas suficientes, sino también nos han inculcado desde el inicio a que seamos ecuánimes con nuestros conciudadanos para poder hacer lo que la ley manda. Y la ley está escrita y hasta el momento seguimos siendo, a pesar de que seguimos siendo agrimensores, a pesar de que nos quieran hacer creer de que el ingeniero agrónomo no puede hacer el trabajo de agrimensura. Reitero, vamos a seguir con lo que corresponda en lo que es el derecho a la ley. Creemos justa que la Cámara de Diputados haya agregado en este proyecto de agrimensura, que evidentemente ahí la gente de Catastro ya han encontrado algunas deficiencias y que tienen que ser mejoradas, porque las instituciones municipales tienen que hacer la recaudación impositiva correspondiente, y hasta hoy en día muy pocas son las instituciones municipales que han elaborado el plan de ordenamiento territorial de lo que le corresponde a su distrito. Y esa es dentro de la malla curricular, el ordenamiento territorial es una materia y también a nivel de posgrado. Tal es así que entre uno de los participantes tenemos a una especialista, y no solamente ella, sino varios que estamos trabajando en este tema de lo que es la medición de superficie y titulación de tierras. Y queremos seguir trabajando porque sabemos que nuestra idoneidad nos antecede, particularmente desde el año 2004. Estoy registrado en el Ministerio de Obras Públicas. No lo pueden negar porque están los antecedentes, e inclusive en Catastro tengo más de 300 planos aprobados legalmente. Quiero recordar nomás también a algunos que la ley de la función pública no le permite estar en algunas instituciones que no sean la que representa a la institución en donde está percibiendo un salario. Ese es un punto que quería también agregar. Muy bien, ingeniero. Señor senador, muchísimas gracias por el tiempo y estamos a las órdenes. Gracias a usted, ingeniero. Muy clara su explicación. Continuamos con la representación del Ministerio de Agricultura. Adelante, por favor. 5 minutos. Buenos días. Buenos días, gracias, senador. Rápidamente, José Rojas le saluda de la Dirección General de Planificación. Nosotros ya respondimos al requerimiento en 16 y 19 de julio mediante memorándum, donde tenemos 3 puntos que no quiero repetir, senador, lo que ya se dijo precedentemente. Hay unas competencias jurídicas de tanto la ley 836 del 62 como la ley 2386 del 2004, donde se fijan los aranceles y las competencias de los ingenieros agrónomos, y ahí se habla claramente de la agrimensura como una de aquellas competencias. También está la competencia académica, senador, ¿verdad? Que el estudio, la malla curricular de la Facultad de Ciencias Agrarias se contemplan las materias específicas. También hay una especialidad en suelo que tiene mayor carga horaria, como dijeron atrás los compañeros de la FIUNA, y sin dejar de contemplar también la posibilidad de especializarse, tanto en cursos de maestría, en especializaciones conexas para poder ejercer el servicio de la agrimensura. Y por último, y no menos importante, hay una competencia social que históricamente los ingenieros agrónomos lo han desarrollado, dado su especialidad de trabajar en el territorio, trabajar con los productores y conocer las realidades del sector y la necesidad de estar ahí en terreno, ¿verdad? Históricamente han sido los ingenieros agrónomos que han realizado esta competencia, y luego la ciencia se fue especializando y se vinieron las nuevas profesiones que complementan ese trabajo. Quizá van un poco más adelantados, pero nosotros consideramos de que los ingenieros agrónomos están en la facultad de poder realizar esta labor. Y por último, permítame, señor senador, decirle a los compañeros de que finalmente al excluir a los ingenieros agrónomos se está limitando el libre ejercicio de la profesión.
siendo que el mercado es el que debería finalmente elegir a qué tipo de profesional va a contratar o no para hacer estos servicios, y nosotros queremos dejar esa postura, estimado senador y compañeros. Muchas gracias, muy amable don José Rojas. Tengo en la lista Asociación de Usuarios de Catastro. ¿Puede ser? ¿Quién está, por favor? Buenas, buen día, señor senador, buen día, compañeros de mesa de este Zoom. Yo soy el ingeniero Marcos Acosta, voy a encender la cámara y por razón de conectividad voy a volver a apagarla. Gracias por el uso de la palabra y comienzo la cuestión diciendo que acá es muy sencillo. La herencia precede instituciones. Sería un fraude que una institución le prepare a un médico y se dedique luego a la construcción. Entonces, considerando todas esas cuestiones, ¿verdad? Es muy alevoso todo esto, señor senador, que habiendo 32 veces más en cantidad, se da las materias de topografía, materias troncales, y que por el solo hecho de dar una materia que se llama topografía y otra materia que no sé cómo se llama, ¿verdad? En ciencia agraria ya se dé. Yo quiero aclarar y quiero aclararle a todos los presentes que la materia que se da es al fin de conocer y entender, no de ejecutar los trabajos. Y eso es categórico. Esto solamente acá en la República del Paraguay se discute. En Argentina, desde la Universidad de Buenos Aires hasta la última provincia, esto no se discute. En Chile, en Bolivia, en Perú, en Costa Rica. Es más, la Federación Internacional de Geometras y Agrimensores, con 120 países agremiados, incluido el Reino Unido y Estados Unidos y Suiza, Argentina también, en ningún lado existe el presente de que un agrónomo pueda hacer trabajos de geómetra. Es más, desde épocas bíblicas existen los geómetras o los tiracuerdas, como se le decía, que han nacido juntamente con los escribas o los amanuenses. Entonces, yo considero en forma personal que esto solamente acá ocurre, porque ni siquiera en los países menos civilizados esto se discute. Y de darse esto, señor senador, si hoy se le da que porque dieron 2 materias de topografía con apenas 60 horas, el día de mañana, el año que viene, van a presentar una ley para regentear farmacia porque dieron química. Y el año siguiente para que sean biólogos. Yo, con todo respeto, lo digo, yo respeto muchísimo la profesión. Y es más, con muchos ingenieros agrónomos, yo consulto la cuestión agraria. Y son muy sabios en su ciencia. Pero, como he dicho al principio, la esencia precede a la existencia, y no porque el sacristán lee todos los días la Biblia se convierte en obispo. Para ser obispo tiene que seguir el proceso, tiene que hacer las horas de campo, y no solamente con la tecnología que hoy se tiene, que se quiere justificar de que apretando botones uno puede resolver las cuestiones. Tiene que saber el qué y el por qué, de dónde viene ese proceso para poder entender de dónde salen esos datos. Y eso es, señor senador, lo que yo con todo respeto quiero decir, porque de ser así, nosotros queremos presentar un proyecto de ley también donde queremos ser jueces en la cuestión civil. ¿Por qué? Porque nosotros damos como agrimensores damos derecho real, agrimensura legal y legislación práctica. Entonces entendemos todo lo que es el Código Procesal Civil, el Código Civil en la cuestión de que tenga que ver con derechos reales. Entonces nosotros queremos concursar para ser jueces de primera instancia en el ámbito civil, y por qué no el día de mañana ministro de la Corte. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero, muy amable. Tengo en la lista a Diego Ortiz de Fiuna. Diego Ortiz. Buen día a todos. Como estaban prendiendo la cámara justamente estoy viendo que es un protocolo, y ahora la apago para mejorar la conectividad. Y quiero empezar tomando una frase del comunicado que se había hecho
días después de la inclusión de los ingenieros agrónomos en el proyecto original, o sea, la versión que sale de diputados y va a senadores. Los docentes de la carrera habíamos discutido sobre la cuestión y hablando también de la cuestión de la competencia desleal y de la negligencia que se generaría con la aprobación del proyecto, así como está ahora, decíamos una frase que me parece acá muy importante y la quiero recalcar. La ciencia no es material desechable. Y con eso lo que estoy queriendo decir y traigo sobre la mesa es el hecho de que la confusión, la supuesta confusión con la que se están manejando los términos agrimensura y mensura son muy preocupantes. Y todas las intervenciones a favor de la inclusión del profesional ingeniero agrónomo parten de esa confusión. Cualquier manual, cualquier diccionario jurídico que pueda revisar un profesional de las ciencias del derecho va a terminar indicándole que la mensura, cuando hacemos esto de confundir el acto de medir con la mensura en sí misma, en su acepción técnica jurídica, es a más de preocupante, peligrosa por la cantidad de riesgos que acarrean al tener cuando un juez va a tener que impartir o tomar una decisión a partir de la interpretación que tenga un profesional no idóneo sobre una cuestión que tiene que ver con derechos reales. Eso está plenamente demostrado porque hay una cierta prisa, una cierta premura por parte de los que defienden esta postura, de los profesionales agrónomos que defienden esta postura, en encontrar ciertas semejanzas, pero semejanzas en cuanto a palabras, buscando una serie de sinónimos. En realidad, en actitudes bastante falaces, están intentando confundir estas dos cuestiones que están meramente claras. O sea, la mensura judicial no se reduce a medir. Reducirla a medir sería peligroso y, además de peligroso, muy negligente. Y entendemos que, o tenemos la confianza desde la academia, que en la Cámara de Senadores se van a tener en cuenta justamente la acepción técnica jurídica de la mensura y a partir de ahí quién es el profesional idóneo para hacerlo. Y creo que los documentos que han salido de la facultad son lo suficientemente claros al respecto en relación a la cantidad de horas que toma formar un profesional cuyo rol social, el ingeniero geográfico y ambiental, acá tiene el rol social que va a obrar de agrimensor. ¿Por qué? Porque tiene la idoneidad que está basada en la cantidad de horas que desarrolló a lo largo de su carrera. Entonces, sí, pueden apagar el micrófono, por favor, Carlos. Por favor, un ratito, Diego. Un ratito, Diego. Sí, sí. Por favor, apaguen, les ruego, por favor, apaguen sus micrófonos si no están en uso de palabras, si no es imposible. Adelante, Diego, para cerrar su participación. Ahí está. Y cerrando ya justamente la cuestión, nosotros entendemos desde la facultad de que la corrección, es decir, la exclusión de los ingenieros agrónomos del proyecto de ley, tal como estaba en el proyecto original, va a corregir estas negligencias, va a eliminar esta competencia desleal en ciernes. Y, como le digo, no quiero entrar en esos detalles, pero cualquiera que revise, cualquiera que consulte un diccionario jurídico va a entender que la agrimensura no se reduce a medir, sino a correlacionar una enorme cantidad de hechos jurídicos con aquello que va encontrando en el campo. Y la formación con respecto a esto está también bastante bien argumentada y fue presentada en su momento desde la Facultad de Ingeniería a la Cámara de Senadores. Entonces, con eso quiero cerrar y quiero que le llamemos a las cosas por su nombre. Entonces, al decir que esto lo que está haciendo es reglar algo que se viene buscando desde hace mucho tiempo y que en la Dirección de Agrimensura y Geodesia, que depende del Ministerio de Obras Públicas, y eso nos podrá informar mejor quienes están desde allí participando de esta conferencia, no existe una sola mensura judicial que haya sido aprobada por un ingeniero agrónomo. Y en caso de que haya sido aprobada, como lo establece hoy día la ley, ese
material no fue confeccionado por un profesional tal y como también lo establece esta nueva ley. Así que con eso cierro, senador. Muchas gracias y que todos tengan un buen día. Muy bien, muchas gracias. Tengo a dos últimas personas en la lista e iremos cerrando en 10 minutos porque ya llega la sesión extraordinaria de senadores. No sin antes informar que este es un proyecto que está en pleno proceso de discusión. Aún no está en el orden del día, tiene vencimiento el 8 de septiembre. Cuando digo vencimiento me refiero a que si el Senado no lo trata, ahí tendría que tener sanción ficta, pero no vamos a llegar a eso. Tenemos tiempo hasta el 8 de septiembre. Tengo en la lista a Carlos Cubilla y a la ingeniera Miriam Molinas y cerraríamos con estas dos personas este encuentro de hoy. Adelante, Carlos. Presidente, al parecer se quedó sin conexión porque acá Carlos solicitó Cubilla. ingresar de vuelta. Ah, perfecto. Entonces, mientras Muy bien, tanto, la ingeniera Miriam Molinas, ¿puede ser? Sí, buen día para todos, buen día, senador. Muchas gracias por esta reunión. Para nosotros es importante no debatir sobre el tema porque creemos que cada uno tiene su razón. Como profesionales, ya se discutió mucho el tema de las capacidades y creo que nosotros nos vamos a pasar a discutir las capacidades que tienen los distintos profesionales, como ellos sí tienen esa potestad de decir o de opinar sobre nuestras capacidades, pero solamente con respecto a las mentiras. Cuando se dice y se redacta este proyecto de ley que tiene media sanción, ellos hacen la inclusión a los profesionales, ingenieros forestales e ingenieros ambientales. Estas profesiones salen de nuestra misma casa de estudio, que es la Facultad de Ciencias Agrarias. Tales así que estos profesionales tienen las mismas horas cátedras, los mismos profesores, los mismos laboratorios, y ellos sí están incluidos porque entonces sí ellos tienen esa capacidad y no así los ingenieros agrónomos. Es ahí donde nosotros vemos que existe una discriminación real con respecto a que no tienen un fundamento ni un análisis real sobre las capacidades. O sea que nosotros no pretendemos seguir la discusión con respecto a la malla curricular. Para nosotros cada uno defiende su posición. Tenemos derechos adquiridos, tenemos los trabajos presentados de más de 60 años, aunque no quieran reconocer la historia y la experiencia, sí vale. La Constitución, así como se dijo, también nos ampara. Entonces, esa es la posición nuestra. No somos quienes para decir quién está habilitado o quién no. La capacidad decide y el cliente decide, así como se dice. Y lastimosamente llegamos a este punto, que es una persecución que nos vienen haciendo ya desde hace años. Y nosotros no le perseguimos a nadie, nosotros queremos trabajar y punto, que cada uno haga su trabajo y demuestre su profesionalismo en el campo. Y en el campo estamos nosotros y conocemos de tierra y conocemos todo lo que es la necesidad del sector rural. Y nada más, senador, muchas gracias y esperemos que se haga justicia realmente con este proyecto de ley, aunque el contenido real, así como dijo la directora de Catastro, tiene muchas falencias y la mayoría de los que me antecedieron en la palabra única y exclusivamente evalúan la malla curricular de una de las profesiones habilitadas para hacer este trabajo y no el contenido real del proyecto, que es lo que debería de analizarse de más a fondo. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, ingeniera, muy amable. Ahora sí lo veo a Carlos Cubilla nuevamente. Adelante, Carlos. Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Carlos Cubilla, soy ingeniero en ciencias geográficas. Quiero hacer algunas puntualizaciones para poder precisar mejor. Y en ese sentido, me gustaría aclarar que lo que estudian en agronomía es topografía. Y esto solo trata sobre la medición y representación del relieve de la tierra. Y ellos nos dirán agrimensura, que es de lo que trata es sobre los límites de las propiedades o bienes raíces, que se circunscribe más bien a los derechos reales de las personas. Esto sin tener en cuenta la topografía. Entonces digo que el planteo
de que la agrimensura es ámbito de acción del agrónomo. Es un error conceptual. Noten, por ejemplo, la inconsistencia al sugerir que la agrimensura solo se circunscribe al territorio rural, cuando que esto en realidad se desarrolla también en el territorio urbano. Y esto no lo han contemplado, en este caso, ninguno de los expositores que defienden sobre la participación del agrónomo como actor de incumbencia en el ámbito de la agrimensura. Noten, por ejemplo, que si atribuimos el planteo de la agrimensura es ámbito de acción el planteo de la agrimensura es ámbito de acción del agrónomo, es un error conceptual. Si atribuimos por ley que el agrónomo tendrá incumbencia en la agrimensura, en consecuencia se les habilitaría a realizar fraccionamientos en zonas urbanas también, y hasta loteos de implantación de urbanizaciones, por ejemplo. En ese sentido, hasta estarán habilitados para presentar planos de fraccionamiento para barrios cerrados, por ejemplo. Y eso no tiene ninguna inconveniencia con la agronomía. O edificios en altura que se fraccionan bajo el régimen de propiedad horizontal. Y tendremos más temprano que tarde hasta planos firmados, planos de edificios firmados por ingenieros agrónomos. Y eso a las claras traduce de que es un absurdo. Esta propuesta carece de consistencia y si no detenemos esta avalancha del absurdo, solo nos queda advertir que vamos camino hacia un caos todavía más oscuro al que estamos sometidos en la actualidad por las oficinas que administran el registro de los derechos reales de las personas. Por favor, tengan en cuenta estos detalles que son demasiado importantes, que son conceptuales. No tenemos ninguna animadversión con ningún agrónomo. Hay hijos de geógrafos que son agrónomos y también padres de geógrafos que son agrónomos. Al contrario, hemos trabajado juntos durante toda la vida, pero la intención de incursionar en la agrimensura, o si se incursionó en algún momento, y evidentemente que fue un error, es un error que se fue subsanando con el tiempo y que ahora justamente queremos que se consolide con la correcta realización de las tareas de la agrimensura por los debidamente competentes en el área. Entonces, concretamente no estamos de acuerdo con que los agrónomos tengan incumbencia en la agrimensura y, por supuesto, rogamos, por favor, que no se les considere como parte en esta ley que venimos analizando. Esto, por mi parte, muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias, Carlos, muy amables. Bueno, muy amables todos y todas, gracias por este espacio. Lastimosamente no podemos continuar, ya les informé que en minutos empieza la sesión extraordinaria de la Cámara de Senadores. Tanto la Comisión de Legislación como las demás comisiones del Senado está a vuestra disposición todos los informes, todos los antecedentes, documentos, dictámenes, estudios, estudios comparados, estudios de planes curriculares, todos los elementos que ustedes quieran acercar a nuestras comisiones, estamos a disposición y con esos elementos vamos a ir formando opinión. Nosotros los parlamentarios estamos siempre como una especie de tragedia griega, sí o sí nos van a terminar escrachando uno u otro sector porque esto es así, ¿verdad? Pero por lo menos queremos que nuestra decisión sea lo suficientemente fundada e informada. Tenemos tiempo aún para que ustedes puedan presentar más documentaciones, más argumentos, y si de repente hace falta algún otro encuentro, seguramente van a poder coordinar con la directora de la comisión. Así es que gracias a los demás técnicos, asesores de las demás comisiones, a los representantes de las distintas entidades, y bueno, estamos a disposición. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias. Levantamos oficialmente la audiencia. Muchas gracias, señor senador. Muchas gracias. Gracias.